bienvenidos al tercer bloque de Alfil TV. Estamos por comenzar la entrevista con Ariel Barraud, es el director del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio, a quien hemos invitado para, que nos eche un poco de luz de estas semanas locas y sumidos en la total incertidumbre. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué gusto. Sí, bueno, como decís vos, mucha incertidumbre en la economía. La palabra clave incertidumbre no es buena compañía de las expectativas de inflación, de movimiento del tipo de cambio, y bueno, necesitamos como país o a nivel por lo menos de política económica estabilizar la economía. Sí. Parece que es sería el principal objetivo del nuevo ministro. Obviamente se plantearon los objetivos en ese sentido. Y todavía estamos quizá con alguna demora en ver las medidas que se tomen. Te quería preguntar primero, ¿cómo observaste los primeros movimientos de masa? Había una expectativa, volviendo a este concepto, muy alta y aparentemente terminó siendo bastante moderado el comienzo. No sé si coincidís. Sí, coincido porque, la expectativa que se había generado era grande. De hecho, si bien el ministro no quería que se le diga, aparecía como el superministro porque iba a concentrar varias carteras. Hoy, a casi 10 días de la presentación, yo no sé ya si le diríamos superministro. Ha quedado como un ministro que ha planteado objetivos y la incertidumbre es si no está pudiendo hacer todas las medidas económicas que quisiera llevar a cabo para lograr esos objetivos, o no está queriendo, o hay algo que se prepare un poquito más de fondo, como alguna medida quizá no tan amigable, digamos. Claro. Las primeras medidas eran objetivos de vamos a estabilizar el resultado fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. Claramente necesitamos alguna señal para que el país deje de perder reservas. Para eso necesita el ministerio darle a los agentes económicos, a los exportadores, importadores y todos los agentes económicos en general alguna pista clara de qué va a pasar con el mercado cambiario. Claro. ¿Tiene instrumentos Massa para resolver todo lo que tiene que resolver en poco tiempo, ¿no? Porque estamos frente a un escenario electoral, te diría ya casi de campaña, ¿no? Diera por ahí la sensación de que no va a tomar el toro por las astas, sino que quiere ganar tiempo. Sí, lo que tendría en este periodo es tiempo, precisamente, porque estamos falta tiempo todavía para empezar la campaña del 2023. Sí. Probablemente Massa tiene una perspectiva de hacerlo políticamente correr como candidato presidencial, pero ese tiempo, digamos, no es infinito, y si el tiempo ese se utiliza para dejar las cosas sin cambios o con muy pocos cambios, no es lo que la economía necesita en este momento. Y algunas de las medidas que hay que tomar, quedó reflejado en los propios objetivos planteados, son medidas que no son simpáticas para la población. Sí. Las propias cambio de tarifas, que todavía no se terminó de definir, o probablemente un movimiento del tipo de cambio que va a tener que ser una suba en algún escalón más que el gradualismo muy suave que se viene manteniendo ahora, que todas tienen un impacto inflacionario, estas medidas. Suba de tarifas, es decir, salir del atraso tarifario, salir del atraso cambiario, claramente van a repercutir en la inflación. Y todas estas medidas tienen que estar coordinadas. ¿Tiene los elementos, las herramientas, los instrumentos? Sí, lo tiene. De hecho, en el ministerio maneja ahora varias carteras. Hay algunas partes que no, digamos, el control del Banco Central no lo tiene, pero es simplemente coordinar con quien esté a cargo, que en este caso es yo pienso que la gran incógnita también es si tiene el paraguas político para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Porque, no tiene ni siquiera el viceministro designado aún. Exacto, están transcurriendo los días y ahora se termina la segunda semana y algunas medidas se patearon, digamos, para la próxima semana. La definición del viceministro, que parecía que era muy relevante, lo era porque es cierto que Massa es un abogado, digamos, no tiene formación económica ni experiencia económica fuerte, entonces es muy importante con quién se rodea. Se rodea de economistas y lo ha hecho. Y una definición clave era el viceministro, que
coordinaría un poco sobre todo la parte macroeconómica. No lo ha hecho y ahora pareciera, hasta que en algunas declaraciones dijeron, bueno, no era tan relevante el viceministro de Economía. Pero para el Círculo Rojo, la opinión de los expertos, ¿qué importancia se le asigna a ese rol? Más allá de bueno, que no tiene el conocimiento económico profundo, Massa, ¿no? Que uno es abogado. Exacto, digamos, todos los ministros han tenido viceministros que tenían un rol y siempre venían del lado de la economía. Entonces uno podía pensar que esa definición iba a dar también una señal clara de hacia dónde se quería ir. La persona que habían nombrado inicialmente, Rubinstein, era una persona con opiniones y una orientación de política económica bastante clara y bastante en línea con los primeros objetivos expresados por Sergio Massa en la primera conferencia de prensa. Está generando dudas esta indefinición, este paso del tiempo. Sobre el fortalecimiento de las reservas, ¿no? Que es otro de los temas que estamos escuchando mucho. ¿Qué herramientas tiene Massa para evitar ese desguace, para volver a parar una base central para la economía? Tiene las herramientas. ¿Se puede confiar en la caída de las importaciones? Porque eso era lo que hablaban en el gobierno como, bueno, la gran salvación. Sí, digamos, es cierto que hay un contexto internacional de suba de los precios de las commodities que a nosotros nos pega por todos lados, positiva y negativamente. Digamos, los términos de intercambio, que es precio de lo que exportamos debido al precio de lo que importamos, han subido los dos lados, porque subió el precio de las commodities que nosotros vendemos, agrícolas sobre todo, también subió el precio de la energía, en la cual nos fuimos convirtiendo en importadores netos. Entonces, ahí la herramienta es una definición clara de cuál va a ser la política cambiaria y cuál va a ser el tipo de cambio al que van a acceder tanto exportadores como importadores. Hoy el tipo de cambio al que acceden fomenta el adelanto de importaciones y el pisar las exportaciones. Esto no es bueno ni para la balanza cambiaria ni para la acumulación de reservas. ¿El aumento de las tasas crees que sirve para contener la inflación? Pareciera que no, Porque se viene una necesidad de ajustar, como explicabas, tarifas. El aumento de tasas es una política que también va por dos lados. Por un lado, al aumentar el costo del crédito, digamos, es otra política que aumenta los costos de la economía y puede traducirse en mayor inflación. Otra posibilidad o otro de los efectos que tiene es tratar de frenar ese drenaje hacia el dólar y hacia los dólares paralelos de casi todos los agentes económicos en la búsqueda de cobertura y tratarlo de que se queden más posicionados en pesos. Se habla del famoso ajuste. ¿Por dónde crees que va a pasar? Ya Melconian habló de un ajuste clásico, ¿no? Que no va a tocar lo que realmente se necesita para poder parar la economía. Sí, el ajuste fiscal, digamos, que tiene que venir, normalmente es por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos. El lado de los ingresos es subir más impuestos, están ya a un nivel muy elevado y una presión tributaria muy alta para casi toda la economía, el sector privado, obviamente las empresas, pero también las personas. Se piensa que debiera venir por el lado del gasto, sobre todo en lo que tiene que ver con nación, hay un gasto grande que es el gasto de jubilaciones, que ocupa casi el 40% del gasto. Eso ya está sujeto a una ley de movilidad. De hecho, se anunció la movilidad jubilatoria más bonos, o sea que ahí no vendría el ajuste. El ajuste tendrá que venir por el lado de los subsidios y probablemente por el lado de las transferencias a provincias. Pero la duda que empieza a quedar a medida que se posterga es si alcanza lo que queda del año para cumplir el objetivo de resultado fiscal, que es un déficit de 2,5. Sí, diera la sensación que los planes sociales, que es otro de los grandes puntos del debate, tampoco se van a tocar en profundidad, ¿no? Porque se habló del potenciar trabajo como una manera de censar, de regularizar eso, pero no me imagino que esté dado el contexto social para ajustar por ahí. No, y fue también uno de los 4 ejes que nombró el ministro en la primera conferencia, la idea de reconvertir los planes asistenciales a planes de trabajo, pero en un marco de un periodo de un plazo bastante largo, o sea que evidentemente tampoco va a ser no estarían pensando en que una de las claves del ajuste por el lado del gasto sea ese. Por eso uno termina pensando que quizá el ajuste de la licuación del gasto venga por alguna medida quizá un poco más drástica, obviamente también más dolorosa, como puede ser una devaluación discreta del
del peso. Otro de los temas fue el campo, que pidió una reforma impositiva. ¿Cómo imaginan que puede llegar a ser esa relación, teniendo en cuenta que el cristianismo duro plantea directamente una suba de retenciones, que Alberto Fernández no tuvo quizá el plafón político para avanzar en ese frente? ¿Cuál imaginan que puede ser la salida que promedie estas tensiones entre lo que se necesita, entre las urgencias políticas y las necesidades del sector productivo? Bueno, la clave pasaría por mejorarle el tipo de cambio que efectivamente recibe el productor o el exportador, mejor dicho, agropecuario, que hoy está afectado no solo por las retenciones, sino también por la brecha cambiaria y por la gran diferencia que hay entre el dólar oficial y los dólares paralelos, por el cual se están manejando muchos de los costos de estas actividades exportadoras. Entonces, la clave vendrá por ahí, probablemente algún acceso a algún dólar diferencial, algún desdoblamiento cambiario podría ocurrir también, pero de nuevo, es todo potencial. La baja de las retenciones siempre se planteó como una posibilidad para mejorarle el tipo de cambio efectivo para los exportadores. Pero bueno, también, como claramente lo decís vos, hay una ecuación económica y hay una ecuación política, y estamos en la duda de cuál va a ir ganando, digamos. Sí, esperemos que logren promediar por el bien de todos. Seguramente, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ariel Barrat, por esta conversación. Gracias. Bueno, despedimos entonces al economista de la Bolsa de Comercio. Ya venimos con más. Recuerden que es el momento del gran Dirty Ortiz y su tapa cultural.